Saludos amigos, bienvenidos nuevamente al debate de la semana. En la noche de hoy les tengo un tema sumamente importante que ha estado bajo discusión en las últimas semanas en la República Dominicana. Se trata del tema del fideicomiso. Y la pregunta de esta noche es si se puede, si en la República Dominicana es posible el fideicomiso como una política de Estado. Para ello tengo a dos abogados y a dos economistas. Las economistas licenciada Ana Carolina Franco Soto y Apolinar Veloz, y los abogados Francisco Aristi Castro y Delfis Stapleton. Buenas noches, gracias por aceptar nuestra invitación. Bueno, realmente es correcta en esta oportunidad haber puesto el destino o la suerte de Punta Catalina bajo un fideicomiso privado. Licenciada. Mira, yo creo que para poner en contexto el tema, es importante saber qué es, en primer lugar, un fideicomiso. Es una delegación en un patrimonio autónomo de un bien, de un derecho de explotación, de recursos económicos en favor de una estructura, que puede ser un consejo, para luego hacer el uso o usufructo de esos bienes fideicomitidos. Habiendo dicho esto, el caso de Punta Catalina es un caso emblemático en República Dominicana porque es la primera vez que se va a implementar un fideicomiso de este tipo en el sector eléctrico. Un sector que además viene con un lastre importante y que debería de venir acompañado de un ejercicio de transparencia, ¿no? Donde los usuarios y todos los dominicanos podamos ver qué ocurre dentro de ese fideicomiso y que pongámonos a indagar cómo se están manejando los otros fideicomisos que ya tienen cierto tiempo en el mercado dominicano. Como el del que tiene que ver con el peaje, ¿no? Con el del peaje, red de vial, por poner un ejemplo. Otra pregunta relevante sería ese fideicomiso de Ciudad Juan Bosch, que también tiene cierto tiempo. ¿Cuáles son los ejercicios de transparencia que han venido acompañando esas estructuras, ¿no? Pero ¿es correcto establecer un fideicomiso sobre un patrimonio público, por ejemplo, sin saber realmente cuál es el verdadero valor de ese patrimonio o de ese activo? Porque no se ha hecho una auditoría de Punta Catalina. Lo que pasa es que hemos pasado de dos narrativas. Quienes hoy gobiernan el país, desde el día del primer Picasso hasta que llegaron al gobierno, sostuvieron le llamaban el cuerpo del delito. Recuérdese que eso, y sostuvieron sobre Punta Catalina todo tipo de comentarios negativos, de procesos judiciales. Fue un símbolo fue una manera de hay una leyenda negra sobre Punta Catalina. Y sobre todo se establecía que era uno de los grandes focos de corrupción del gobierno de Danilo Medina, para ponerlo en blanco y negro. Hoy, la obra ya en funcionamiento, y Jaime Aristi Escudero lo explica muy bien, cómo el sistema eléctrico dominicano hoy se sustenta cuando esa planta sale del sistema, se siente en términos económicos, se siente en la cantidad de energía que sirve todo, que recibimos los ciudadanos. Así que, al parecer, una vez y recientemente vemos el cambio de narrativa a partir de que uno de los principales voceros críticos de la obra fue a quien hicieron administrador en esta gestión, que luego fue cancelado por el manejo en el que tuvo y por no llevar a tiempo los procesos de mantenimiento y de las compras de suministro. Y en su lugar fue puesto una persona que está ahora asumiendo la rectoría del sector. Entonces eso, o sea, la salida de que el gobierno diga, bueno, ya esta obra yo no la voy a administrar directamente, es una salida, desde mi punto de vista, una salida política de este tema. Ahora, desde el punto de vista económico, ¿se justifica el fideicomiso? Claro, el fideicomiso... No, en el caso específico de Punta Catalina me refiero. No, yo quiero hacer una digresión, porque
contextualizar lo que es el fideicomiso en el sentido siguiente. O sea, fíjense que a pesar de las crisis que ha tenido el sistema capitalista, lo único que no ha perdido valor ha sido el capital. El capital ha ido creciendo siempre y ha ido creciendo siempre porque siempre ha tenido elementos jurídicos que lo protegen de la pérdida al capital. No así, por ejemplo, a los ahorrantes y a otros inversionistas que no utilizan algún mecanismo de protección del capital. Entonces, el fideicomiso es una protección del capital, y el capital definido sencillamente como aquel elemento, aquel activo que te puede producir ingresos futuros. Entonces, lo que ha hecho el fideicomiso, por ejemplo, es proteger, invisibilizar lo que son esos activos de terceros, incluyendo el propio gobierno si quiere cobrar impuestos de ese fideicomiso. De tal suerte que el fideicomiso es una herramienta jurídica que sirve para opacar, para hacer faltar la transparencia a lo que es el manejo de activos que producen beneficios. Entonces, Punta Catalina tiene otro problema adicionalmente, y lo mencionaba usted en el sentido de que no se sabe cuánto se gastó en esa obra, no se sabe cuánto es el capital, y no se sabe qué es lo que se va a proteger. Si se van a proteger aquellas personas, aquellas empresas que participaron en la construcción de Punta Catalina, o si efectivamente solo se va a proteger el activo. Entonces hay un doble papel del fideicomiso. Y el fideicomiso, desde ese punto de vista, es, digamos, lamentablemente una figura que, si bien existe, es una figura que es dañina, no solamente a la democracia, sino a la transparencia. Pero en el caso de Punta Catalina, ¿quién se beneficia entonces del fideicomiso? ¿El Estado dominicano? No se ve. El fideicomiso es una figura jurídica que fue contemplada en la ley 189-11 para el desarrollo del mercado hipotecario y el fideicomiso. El fideicomiso es un contrato, porque el presidente de la República, en virtud del decreto 538-21, constituyó el fideicomiso. Pero luego de ese decreto hay que elaborar un contrato que regule las relaciones entre las partes, entre el fideicomitente, que es el Estado dominicano, y la compañía que va a administrar Punta Catalina, que es la fiduciaria. El fideicomiso es un contrato en virtud del cual una persona llamada fideicomitente, que en este caso es el Estado dominicano, el dueño del patrimonio, exactamente, transfiere un bien, un patrimonio, a otra persona que se llama fiduciario o fiduciaria, para que lo administre en beneficio del fideicomitente o en beneficio de un tercero llamado fideicomisario. En este caso, el presidente de la República dictó el decreto 538, pero lo más importante no es el decreto, lo más importante es el contrato que va a regular ese fideicomiso. Pero el contrato no se conoce. Exacto, todavía no ha sido elaborado, está en proceso. Entonces... Pero ¿quiénes pueden los que participan del fideicomiso participar en la redacción de ese contrato? ¿Sería lógico? La sociedad tiene que estar vigilante, Miguel. Porque como mencionaban ahorita, hemos tenido muchos contratos de concesión en los últimos 25 años, onerosos para el Estado dominicano. Ahí mencionaban el contrato de la autopista del Nordeste, que el Estado ha tenido que pagar 26.000 millones de pesos a la fecha, por concepto de un famoso peaje sombra. Tenemos también el contrato de la Coyendri, de la planta eléctrica, ¿ustedes se acuerdan? Que le daban 5 millones de dólares para que permaneciera apagada. Por capacidad instalada. Por capacidad instalada. También tenemos el contrato de inversiones turísticas Sanssouci. Y hay otros contratos también. Entonces, lo más importante es que la sociedad dominicana esté vigilante, ya sea en un contrato bajo un fideicomiso, o ya sea un contrato de alianza pública-privada. Entonces lo que tiene que aprobar el Congreso es el contrato. Correctamente. Debería de conocerlo. El artículo 128 de la Constitución de la República establece que el presidente de la República puede celebrar contrato, pero siempre que afecten la renta nacional,
que haya enajenación de bienes del Estado o exenciones de impuestos, si el contrato sobrepasa la suma de 200 salarios mínimos públicos, tiene que aprobarlo el Congreso Nacional. Ahora, aquí va a haber un tercero beneficiado con el fideicomiso, que necesariamente no va a incurrir en ningún riesgo, porque no va a poner su patrimonio o su inversión, no va a estar comprometida, porque esa gente van a administrar la planta y naturalmente la administración conlleva cierto beneficio. Ahora, esta es una pregunta a los dos economistas que yo tengo aquí, comenzando la dama primero, ¿no? Es decir, ¿qué beneficio realmente puede percibir el Estado Dominicano de ese fideicomiso en lo que tiene que ver con Punta Catalina? ¿Y no es una admisión el fideicomiso de incompetencia para administrar esa planta? Mira, lo primero es que cuando uno hace un análisis de una delegación en terceros que hace el Estado, generalmente a lo que se apela, el argumento que se apela, es a unos mayores niveles de eficiencia por parte de un tercero privado para hacer las mismas funciones que el sector público no puede hacer bien. Eso lo puede resolver la designación de un buen administrador. Podría ser, o el buen diseño en términos de regulación general, que habiendo salido de un pacto eléctrico como el que acabamos de firmar y que apenas comienza su implementación, pues nos pondría a pensar si esa va a ser la nueva dirección que va a tomar el sector eléctrico público dominicano de cara a tercerizar todo lo que es la administración de sus activos. Mira, yo pienso que el fideicomiso tiene un problema de ocultar los impuestos que normalmente se le paga al gobierno, es decir, tiene un efecto fiscal. Pero por otro lado también tiene un efecto fiscal por el lado del gasto, en el sentido de que como esa es una administración privada de recursos públicos, no puede saber, o sea, no manda ningún tipo de información, por ejemplo, a la Oficina Nacional de Presupuesto para que sean registrados en la ejecución presupuestaria. De tal manera que aparentemente tú tienes un menor gasto, te mejora el balance fiscal y probablemente le han dicho al presidente que eso es muy bueno porque efectivamente usted va a tener un balance fiscal ficticiamente más bajo. Pero el presidente debe saberlo, no hay que informárselo porque él es economista. Yo no voy a comentar ese tema, pero no sé si efectivamente su expertise llega hasta ahí. Pero lo que sí es cierto que le han convencido de que eso es beneficioso por los dos lados. Por un lado, quien hace la administración del fideicomiso evita pagar los impuestos, porque es una forma de no pagar impuestos, y por otro lado también tiene el problema de que no transparenta los gastos con recursos públicos. Entonces, desde el punto de vista fiscal, tiene esos dos problemas. Entonces, ¿por qué tener un fideicomiso si de antemano se sabe que efectivamente produce esa doble efecto sobre las cuentas públicas? Eso es fácil. El problema de ese activo, y es lo que es fundamental en el fideicomiso, es protegido ante terceros, incluyendo el Estado, incluyendo la justicia. Nadie puede meter sus narices ahí, porque eso es una administración privada. Y justamente entonces ese podría ser el kit. Ese es, además de los otros que mencioné. Como diría Mario Moreno, ¿no? Cantinflas, ahí está el detalle. No, pero un detallazo. Ese detalle es justamente lo que países como este y otros en América Latina han utilizado justamente para engordar al sector privado. Porque el sector privado, como tú dijiste al principio, va a tener un beneficio porque es un intermediario. Entonces, cualquier cosa que se administre a través de un fideicomiso tiene el problema de que al costo hay que agregarle lo que se gana el fideicomitente. Y eso es sencillamente dinero que va a pagar el público. Ahora, siendo la electricidad un bien, bueno, no es un bien social, es un bien económico, todo el mundo lo sabemos, porque cuesta producirlo, ¿no? Pero siendo la electricidad, el suministro de energía eléctrica, algo tan vital para el desarrollo y la estabilidad económica, social e incluso política de la República Dominicana, ¿beneficia realmente, tiene sentido el traspaso de la administración de esa planta
a intereses privados, porque yo creo que la utilidad de Punta Catalina, y podría estar equivocado, ustedes me corregirán, es que estabiliza el sistema eléctrico dominicano, por lo menos por algún tiempo, porque en la medida que crezca la economía se necesitarán más plantas eléctricas como Punta Catalina, pero mientras tanto es vital para la estabilidad del servicio. ¿Tiene necesariamente Punta Catalina que ser un ente rentable como lo sería, por ejemplo, una planta eléctrica privada en este momento que vive el país? Mira, Miguel. Eso es para determinar la urgencia y la prioridad de ese fideicomiso, ¿no? Mira, Miguel, discúlpame, Ana Carolina. No, por favor. Ha habido siempre toda una justificación de que el sector privado ha sido más eficiente que el sector público dominicano. Sin embargo, el sector privado dominicano ha necesitado de 50 años de exenciones, ha necesitado de 50 años de evasión fiscal y ha necesitado también de los fideicomisos y de las cuentas que tienen en el exterior para evadir impuestos. Eso me dice a mí que ese sector privado no es eficiente, porque la eficiencia no se mide a partir de no pagar impuestos, se mide de tener ganancias aún cubriendo esos costos, que supuestamente son costos, son impuestos que efectivamente se le paga al Estado dominicano. Entonces, por esa razón yo digo que el sector privado es tan cuestionable como el sector público en la administración de los bienes públicos. O sea, yo no estoy diciendo con eso que el sector público es un buen administrador, no lo ha sido, pero también acordémonos que muchos de los negocios que ha hecho el gobierno en diferentes sectores de la economía ha sido con el sector privado. Entonces, ¿de qué eficiencia me están hablando? Nadie mide la eficiencia de ninguna empresa, ni los propios empresarios. No conocemos ninguno de los indicadores que le permitan decir al empresario dominicano, esta empresa es eficiente. Es decir, alcanzo mi objetivo con el menor costo posible. Bueno, y en el caso específico de Punta Catalina, el presidente, el que estará al frente del fideicomiso, ya dirigió una empresa eléctrica estatal, ¿no? Y no creo que el resultado haya sido muy... Sí, mira, por eso yo hablaba hace un momentito de cuán importante es la regulación en este contexto. Y la tarea pendiente en República Dominicana, en el sector eléctrico como en otros sectores, es hacer una revisión profunda de cómo funcionan esos mecanismos de regulación, de manera que tanto el sector público como el sector privado logren niveles de eficiencia en la producción de bienes que resultan públicos o que resultan de interés para toda la ciudadanía. Eso es fundamental, hacer una revisión de la regulación. Y ahora cuando hago un análisis de los mecanismos que estamos usando para el punto específico de los fideicomisos que se están constituyendo en República Dominicana, me haría otra pregunta que tiene que ver con regulación precisamente y es en términos de competencia. ¿Cuáles son esos procesos de competencia a los cuales están sometidas las fiduciarias de manera que todas participen del pastel de la administración, ¿no? de esos patrimonios fideicomitidos? Esa es una pregunta que deberíamos de hacernos nosotros como ciudadanos. Y yo le agrego también a una cuestionante, y es muchas de estas negociaciones y de estas cláusulas que termina aprobando el Congreso Nacional no son debatidas públicamente. O sea, normalmente y lamentablemente el Congreso termina ejecutando una mera formalidad. Y errores, y voy a dejarlo en errores que puedan cometer negociadores, los representantes del Estado en estas estructuras, en estas negociaciones, pueden ser perjudiciales durante generaciones. Fíjense, y volvemos el compañero explicaba lo de la carretera del Nordeste, cómo eso se filmó a principios del 2000, y estamos terminando el 2021, y todavía no terminamos eso de pagarlo. sigue sobre nuestros hombros, sin el Estado dominicano poder tener mecanismos eficientes para contrarrestar esto. Así que yo creo que todos los bienes estratégicos que tiene el Estado dominicano tienen que ser, yo no estoy en contra en primera fase, pero tiene que ser muy cuidadoso sobre en qué manos y en qué tiempo y bajo cuáles condiciones se hace.
Bien, tenemos, si me lo permiten, hacer una primera pausa. Regresamos después de ella con el tema de esta noche, el fideicomiso como política de Estado. Regresamos después de la pausa. Bien, estamos de regreso en el debate de la semana. Hoy estamos conversando sobre el fideicomiso como política de Estado. No solamente en lo que tiene que ver con Punta Catalina ni con el tema de los peajes, sino también con otros más recientes fideicomisos ordenados o decretados por el presidente de la República. Por ejemplo, el de la policía. A mí me ha sorprendido mucho eso y a mucha gente, porque la policía no controla y no maneja un patrimonio. De manera, pues, ¿qué va a hacer? ¿Para qué servirá ese fideicomiso en la policía? ¿Tiene algún sentido desde el punto de vista legal o desde el punto de vista económico ese fideicomiso en sentido particular? Negocios. Lo único que se me ocurre es que ese fideicomiso ha sido preparado para proteger los negocios que se hagan en la Policía Nacional. La Policía Nacional tiene compras muy grandes, o sea, compra uniformes, compra armamento, compra municiones, compra armas de fuego. Sí, entiendo, pero no es un patrimonio de la policía. Pero a partir de ese momento, todo lo que gira en torno a la policía constituye el patrimonio del fideicomiso, incluyendo el propio edificio de la policía, incluyendo los cuarteles. Todo eso pasa a ser parte del fideicomiso. Entonces, en ese mismo momento, ya toda la operación financiera y toda la operación de compra y de cualquier otra naturaleza queda protegida por el fideicomiso, al que solo tiene acceso el fideicomitente y el fideicomisario. Entonces la Cámara de Cuentas no tendrá nada que buscar ahí. No. Bueno, en términos llanos, yo creo que es una pregunta que deberían de responder los abogados, pero en términos prácticos y con la batería de leyes que protegen, ¿no?, la administración pública, deberíamos de tener nosotros derecho de saber qué pasa en ese fideicomiso, cuál es el usufructo que genera, por ejemplo, esa actividad de la policía, y que llama poderosamente la atención, yo creo que a todos los ciudadanos, sobre todo en el contexto actual, donde hemos visto primero un ensayo de comisionar una reforma. Estamos todavía esperando los resultados y no vemos nada. Entonces, hacer una segunda intentona de ponerle una cara nueva a esa reforma, pues tiene que levantar banderas en República Dominicana. Y sobre todo con un tema tan importante como la seguridad ciudadana. Sí, yo creo, como usted señala, Miguel, que ese fideicomiso de la Policía Nacional, para la transformación de la Policía Nacional, es prácticamente el reconocimiento por parte del Estado, lo que usted señala, de que la Contraloría General de la República, como órgano de control interno, la Cámara de Cuentas, como órgano de control externo, y el mismo Ministerio Público no están haciendo su trabajo. Es un reconocimiento. ¿Por qué? Porque, como dice el señor Apolinar, se le están transfiriendo esos bienes en fideicomiso, supuestamente para que lo administren correctamente. Entonces, eso quiere decir que esos organismos del Estado, supervisores, fiscalizadores, no están haciendo su trabajo. Yo no sé si ustedes sabían también que la Dirección General de Alianza Público-Privada en este momento está llevando a cabo un proceso de licitación pública para entregar las EDES, EDE Norte, EDE Sur, EDE Este, al sector privado, la administración. Es decir, hay una tendencia a privatizarlo todo. Yo no entiendo mucho de eso, pero hay un fideicomiso de parte del sector eléctrico, pero otro estará fuera del fideicomiso, ¿no? Y se supone que el sistema eléctrico debe verse como un todo. No, pero que el fideicomiso es solamente para poner lo que son los activos públicos. Sí, yo sé. En el fideicomiso. Y evidentemente quien lo administra va a tener un beneficio. El que seguro tendrá beneficio es el que administra ese fideicomiso. Porque es sencillamente un intermediario entre el Estado y sencillamente los organismos que se van a poner en ese fideicomiso. Y después al final ese fideicomiso puede decidir qué empresa o cuáles empresas pueden auditarlo, ¿no?
Bueno, es que es que yo no conozco que haya auditoría de fideicomisos. Bueno, no, pero si ellos deciden hacerlo, ellos lo pueden hacer sí. internamente, ¿no? Sí lo hay. De hecho, Ellos internamente, sí. La ley prevé una auditoría anual de los ejercicios de los fideicomisos. Cuando eso un está así fideicomiso está contemplado. siendo ejecutado o está en práctica, ¿puede el gobierno que lo ha promovido rectificar esa decisión? ¿Revocar esa decisión? Depende de cómo se elabore el contrato. Exacto. Es decir, que el contrato puede atar las manos de un Sí, gobierno. Sí. como lo ha atado la carretera del Nordeste. Sencillamente, o sea, no ha habido ninguna forma de que se atrevan los funcionarios a mencionar la revisión de ese contrato. Incluso yo he hablado con uno de los ministros para sugerirle que ese contrato puede ser revisado, pero inmediatamente hacen una serie de alusiones de cómo se ha conformado, digamos, el capital de esa empresa. Y a partir de ahí te dice que eso es imposible porque se iría a la inversión extranjera. Como si un contrato que estuviese riesgos mayores para una de las partes no estaría el que tiene ese mayor riesgo en la, digamos, no ventaja, sino en la posibilidad de resolver esa desventaja que tiene en ese contrato. Claro que lo puede hacer. En la economía de mercado eso se usa de manera clara y... Es una práctica común. común. Ahora, No solo eso. oyéndolo ustedes, cualquier mexicano diría, híjole. El problema de esos contratos, en lo que participa una compañía extranjera, que no, en caso de controversia, los tribunales de la República Dominicana no son competentes. Ellos siempre acuerdan un arbitraje internacional. Es decir, las controversias que surjan Del fideicomiso. Exactamente. Siempre que hay una compañía extranjera, porque para que surta efecto el arbitraje internacional tiene que ser compañías extranjeras. Es decir, si son compañías locales, no puede participar en una corte internacional de arbitraje. Pero esos contratos, en los que interviene una compañía extranjera, siempre ellos renuncian al fuero de los tribunales de la República y establecen que las controversias serán resueltas por ante una corte internacional de arbitraje. Aún en el caso de que el beneficiario del fideicomiso no tiene ningún compromiso o no tiene ningún riesgo porque no ha invertido capital. Bueno, pone en riesgo el flujo futuro. Exacto. El usufructo que va a producir es la administración de ese bien. Ahora, no tiene, en el caso específico de Punta Catalina, no tiene el gobierno dominicano ningún tipo, no se ha dado el gobierno dominicano ningún tipo, todavía no se conoce el contrato, ¿no? Pero puede darse algún tipo de supervisión sobre el manejo del fideicomiso. Si el gobierno quisiera, sí. No, la ley lo establece. Debería La ser. ley 189.11 lo establece. Entonces, Y la 47-20. eso significa que podría entrar en un momento dado, podría producirse un desacuerdo entre el gobierno y el fideicomiso. Ahora y el gobierno puede revocarlo en ese caso. Pero tú piensas que eso sería posible. No, pero está dentro de la posibilidad. Claro, está dentro de las posibilidades, pero ¿cuáles son las experiencias que ha tenido el Estado Dominicano en una revisión del contrato? Contratos. Solamente con la Barricol. Bueno, tenemos que... Solamente el de Barricol. Pero la revisión para hacer Es la una única. serie de, ¿cómo se llama?, de aditamentos Exacto. que empeoraron la condición financiera del contrato. No la mejoraron. Bueno, pero eso no es lo que se dice. En el No, caso de eso la está Barricol, aprobado con números, con los números que da Barry Gold al gobierno dominicano. Pero era solo el 4% de la participación. El 3%. El 3%. ¿De qué? de los beneficios. De los beneficios en el contrato original. Exacto. No. Lo que pasa es que eso fue una declaración muy alegre de Danilo Medina en su momento. No es así. Primero, nadie sabe, excepto Barry Gold en la República Dominicana, cuál es el contenido de la ley minera del lingote que exporta. No se sabe si el oro es de 24, de 20, de 12, de 14, no se sabe eso. Pero además, quien vende el oro no es a nivel de los precios internacionales que puedes encontrar en la red, sino lo vende una empresa subsidiaria de Barrick a un precio que desconoce el gobierno, no es al precio internacional.
Entonces, ahí tú tienes efectivamente... Entonces la de que ingenuidad del gobierno dominicano, no hay ingenuidad, eso del fue- Estado dominicano, pero entre comillas, la ingenuidad es abismal, es terrible. no es ingenuidad. Eso fue hecho a propósito. Eso fue hecho a propósito porque a mí no me cabe con dinero la ingenuidad. No me cabe en la cabeza. O sea, eso fue hecho a propósito. Pero además, Entonces no hay tampoco ingenuidad en el fideicomiso de Punta Catalina. por supuesto que no. Por supuesto que no. ¿Lo No. comparten ustedes esa apreciación? Yo entiendo que el presidente Luis Abinader tiene en su cabeza la idea que la eficiencia es un concepto privado. O sea, es un concepto, él lo relaciona a la gestión privada. No tanto, y por eso no hace una apuesta a largo plazo de hacer más robusta la administración pública, los mecanismos de control, porque su confianza, su creencia. Recuerden que el primer empleo público del presidente Luis Abinader es el presidente de la República. Y en esa realidad de su experiencia profesional. En el gobierno del señor Hipólito Mejía, él fue miembro de un consejo directivo creo que de una compañía eléctrica. Sí, usted tiene razón. En ese lapso de creo que de 3 años, porque luego fue candidato, fue miembro de un No, ya consejo de... renunció. Sí, él renunció por sus aspiraciones a senador en ese momento, si no me equivoco. Pero él, lo que le dice eso, él es miembro de una empresa pública, no necesariamente, no tuvo ni siquiera en ese momento en esa experiencia como ser era hasta miembro honorario. O sea, esos consejos operan que los miembros del consejo conocen los temas, los grandes temas, pero no son los gestores del día a día de esas instituciones. O sea, un miembro del consejo de EGI o de cualquier institución del sector público va y conoce Pero la son agenda. remuneradas. En el caso de él, según tengo entendido, era honorífica. Era honorífica, sí. Pero en la mayoría de los casos sí tienen una remuneración que le establece las propias instituciones a estos miembros. Pero la idea es que esa concepción de la eficiencia como un atributo del sector privado puede traer al mediano plazo, puede afectar la administración pública. Porque Ahora, muchos de esos procesos, yo entiendo que nosotros logramos, no hace poco, que instituciones como SENASA o el 911 fueran instituciones públicas que brindan servicio público y que la gente lo apreciara como eficiente. O sea, el mismo caso de RD Vial, por ejemplo, el servicio de carreteras, era un servicio público que las personas, que los ciudadanos apreciaban su eficiencia. Entonces, cuando desde la cabeza del Estado no existe una confianza en la administración pública, creo que eso manda un mal mensaje. Ahora, ¿qué podemos esperar de estos fideicomisos? No, el gobierno está empeñado en atraer nueva inversión extranjera. Yo creo que esa es una política que es pública, ¿no? Claro. La intención del gobierno. Pero la tendencia a resolver los problemas de inversión pública, de inversión extranjera, con fideicomiso, ¿no puede ahuyentar parte de la inversión extranjera? Mira, yo quiero retomar el ejemplo de RD Vial. Parece que esa pregunta fue mal formulada. Yo quiero tomar el ejemplo de RD Vial y darle una vuelta a esa pregunta y decir a qué debemos aspirar al formular fideicomisos. ¿A qué debemos aspirar? Debemos aspirar a fideicomisos sostenibles, debemos aspirar a fideicomisos transparentes. Hace un momentito Apolinar señalaba el tema de los registros en las cuentas fiscales. Eso no es un tema menor. En el caso de RD Vial, que tenemos la recolección de los peajes y luego la emisión de bonos que se constituyen en deuda, y hay que ver si en efecto crédito público lo registra como deuda o solamente las cuentas del Banco Central están
viendo eso como una operación financiera del gobierno central. Entonces, esas son preguntas que deberíamos de estar haciendo, ¿no? Y además de preocupación, porque no estamos hablando de cosas que me van a afectar a mí, van a afectar a mi hija, y en efecto son decisiones no de corto plazo, sino de mediano y largo plazo. Entonces, ese es la interrogante número uno que yo tendría. La otra sería la conformidad con las leyes de inversión pública, con la ley de crédito público, con la ley de presupuesto y con los trámites que deben de tener a nivel legislativo la constitución de estos fideicomisos. No, si me lo permiten, tenemos que hacer obligado una segunda pausa y regresamos después de ella con la parte final ya del tema de esta noche. Sigan con nosotros después de ella. Bien, llegamos ya a la parte final del programa de esta noche. Hemos estado conversando con dos abogados y dos economistas sobre el tema del fideicomiso, ¿no? Y la aparente decisión del gobierno dominicano de hacer de ellas una política de Estado. ¿Creen ustedes, sobre la experiencia que hemos vivido en estas últimas semanas, en estos últimos meses con los fideicomisos, que el gobierno ha decidido resolver o atacar algunos problemas básicos del Estado dominicano a través de esa figura legal? Sin duda parecería señalar que tiene una confianza en esa estructura. Lo que habría que ver es si los resultados alientan a que también los dominicanos y dominicanas impriman esa confianza en esas nuevas figuras. Pensar que venimos de un país que tiene muy mala experiencia en procesos de privatización que luego fueron restatizados, que ahora estamos debatiendo nueva vez su traspaso a manos privadas, debería de ponernos a pensar por qué hemos fallado cuando otros países lo han hecho bien, por qué hemos fallado tanto en lo público, como decía Polinar hace un segundo, pero también en lo privado. O sea, deberíamos de hacer pasar balance y ver cuáles son las lecciones aprendidas de esas experiencias para implementarlas en este nuevo modelo. Yo no apuesto al fracaso, apuesto a que República Dominicana marcha hacia adelante y quiero pensar que es con la mejor de las voluntades que se hacen estas estructuras, pero hay que demostrarlo. He escuchado decir a algunos escépticos con relación al fideicomiso que así como se fideicomisó, se puede, y no creo que sea un verbo, ¿no? Así se puede fideicomisar el Congreso de la República, porque se fideicomisó a la policía. ¿Cuál sería la diferencia? Bueno, es que hay unos problemas, ¿no? A lo mejor en este caso funcionaría. No, es que hay un problema en el Congreso de la República. O sea, los que supuestamente nos representan no representan intereses de la gente, de los dominicanos, sino representan intereses individuales, representan intereses de empresas, de grupos, de tal manera que haciendo una cosa, o sea, fideicomisando ese Congreso, haríamos todavía mucho peor, porque solo sin hacer nada es malo, es un Congreso que no cumple con su labor, digamos, en la democracia, de justamente legislar para mejorar la forma de vida y de comportamiento de todos los ciudadanos, sino que por el contrario, lo que hace es tomar decisiones que lo que hace es que agrava el problema de la falta de visión de comportamiento democrático de la población. O sea, no tenemos eso. Yo creo que ahí hay que agregar al tema de mirar el Congreso con nuevos ojos, la falta de tecnificación que tiene ese órgano. Nosotros hemos apostado históricamente a un poder ejecutivo fuerte, tecnificado, y un Congreso que no tiene los brazos y las capacidades para dar respuesta a las necesidades que tienen los legisladores. Yo pienso que hay un espacio grandísimo en el que se puede avanzar y que debería de ser una voluntad del Poder Ejecutivo, que los otros poderes del Estado tengan esa fortaleza que permite una discusión sólida sobre temas. A los abogados, evidentemente el fideicomiso, por la experiencia más reciente de la policía y de Punta Catalina, ha sido objeto de mucho cuestionamiento en amplios sectores de la vida nacional. En cambio, en otros sectores ha sido muy bien recibido. Ahora,
¿Qué podemos esperar de ese fideicomiso? Es decir, ¿fue acertada la decisión del gobierno dominicano en este caso? Bueno, el fideicomiso... O no podemos ser tan escépticos. Lo que quiero decir es que no podemos ser tan escépticos, ¿no? Posiblemente el fideicomiso, en el caso de Punta Catalina, puede haber sido una buena solución. Pensarán muchos, ¿no? Eso iba yo a decir. Mira, yo entiendo que el fideicomiso de Punta Catalina tiene sentido. ¿Por qué? Porque se trata de una empresa pública, de una empresa prácticamente de carácter comercial. Pero el fideicomiso de la Policía Nacional no tiene sentido en absoluto. ¿Por qué? Porque eso es una función propia de la Policía Nacional. No se trata de una empresa pública. El fideicomiso es la alternativa legal, vamos a decir, que tiene el Estado cuando no cuenta con funcionarios con una adecuada capacidad para manejar una empresa pública con transparencia y con eficiencia. Pero no las funciones propias de la Policía Nacional. No crear un fideicomiso para administrar los recursos para la transformación de la Policía Nacional. No Eso era no tiene una sentido salida, eso. lo de Punta Catalina, no era una salida más razonable y lógica la venta de acciones. Sí, pero entonces habría que abrir el capital de la empresa. Pero no solamente abrir el capital, sino darle la posibilidad a cualquier dominicano que tenga los recursos para invertir en ese capital que lo haga. Porque tampoco tú podrías abrir el capital de la empresa para que varios grupos privados se hagan dueños de eso. Pero otra dificultad que tiene es que tú no sabes cuánto costó. ¿Cuánto costó ese activo? No sabemos. La corrupción más lo que costó, no sabemos cuánto es. Entonces vamos a pagar la corrupción dentro de la capitalización individual, vamos a decirlo de esa manera, de Punta Catalina. Y la fijación de un precio de Punta Catalina no podría Eso es ser difícil. sobre la base de su valor de mercado en la actualidad. Podría ser, esa es una alternativa, pero queda la pregunta, y de cara a los contribuyentes, a los que estamos pagando, ¿verdad?, esa deuda, ¿cuánto es realmente costó? El valor? Sí. Esa es una pregunta que no debe de quedarse sin responder. Claro, porque para vender las acciones tú tienes que decir cuánto costó la compañía. Entonces el problema es que tú tienes que deducir ahí lo que se robaron, porque eso no es parte del patrimonio, pero el gobierno lo pagó. Entonces, de alguna forma, ese dinero tiene que salir, de alguna manera, porque obviamente cuando hay un tranque, justamente cuando se habla del capital de Punta Catalina, efectivamente es lo que detiene el hecho de que se abra el capital. Ahora, el gobierno invirtió, no importa cuánto haya invertido, no importa, y no quiero decir que no importa, quizás lo hemos utilizado, pero lo importante de Punta Catalina era que funcionara, ¿no? No importa lo que invirtió el gobierno dominicano. Sabíamos que iba a ser una empresa cara, una obra carísima, que podría ser, que era difícil de fijar un precio porque en el mercado cambia, ¿no? Y lo que uno planifica en enero, quizás en septiembre cuesta diferente, ¿no? Por la variación de precios. Ahora, lo importante no es que vender, por ejemplo, si el gobierno decidiera vender Punta Catalina, no está en sus planes, evidentemente. La fijación del precio de acción era lo más importante para ustedes como economistas, o que esa empresa realmente funcionara y cumpliera con una función pública de utilidad, como es la de dotar al país de energía suficiente, de calidad, de primer mundo, a un precio barato. No, lo que pasa es que tú tienes que medir el flujo de ingresos de la empresa futuro, cuánto me va a producir, y eso te da un precio. Ahora, eso no significa que eso fue lo que costó. Entonces, el problema ¿Pero está... cuál es el valor real? ¿Lo que El costó, valor, no. ¿Lo que costó o el precio que tendrá? No, cuando tú hablas de valor de mercado, tú te estás refiriendo a eso. Eso va a tener una entrada futura que menos los costos te va a dar un beneficio. Y ese beneficio sencillamente va a funcionar por 50 años. Bueno, pues entonces ese beneficio yo lo traigo al presente y te digo cuánto cuesta. ¿Y ese no es el valor real de Punta Catalina? Ese es desde el punto de vista del mercado, sí. Bueno, pero el valor es lo que cuesta comprarlo, ¿no? Sí, desde el punto de vista, porque nadie te va a dar algo por encima de lo que puede producir la planta. Nadie te da eso. Ahora bien, desde el punto de vista del gasto, de los impuestos de todos nosotros, es importante saber lo que se llevaron de ahí. No porque sea parte o no del precio, porque eso se puede determinar con con otra metodología. Pero sí, obviamente, para restituir lo que efectivamente fue distraído del erario público.
por el amor de Dios, eso es importante. Pero Punta Catalina, el valor real de Punta Catalina, lo que quiero llegar, insisto en mi condición del ego en la materia, es lo que costó realmente el dinero que el gobierno invirtió, ya sea que se hayan robado la mitad o se haya robado el 75%, o lo que realmente vale Punta Catalina como un suplidor de un servicio básico de la economía dominicana. No, vuelvo y te repito, si es de mercado, se mide por el valor futuro de los ingresos netos de los costos. Está bien, y se puede vender por eso. Está bien. Yo estaba vendiendo una vez una propiedad y no se vendía. Hablé con un ingeniero amigo y le expresé mi preocupación porque necesitaba venderla. Me dice, mira, Miguel, las casas tienen 3 precios. Exactamente. Lo que tú crees que vale, lo que vale en el mercado y lo que esté dispuesto a pagar el comprador. Así es. Sí, pero esa La no vendí es- en 2 semanas. Sí, pero esa no es, pero Miguel, esa no es la posición de Punta Catalina. O sea, Punta Catalina te da un flujo de ingresos. A ese flujo de ingresos obviamente no se le ha descontado el efecto que tiene sobre el medio ambiente, las cenizas. Porque te dice, Jaime Aristi te dice, por ejemplo, que produce 500 millones de dólares anuales y que de eso tú deduces los otros costos y te queda con 250 millones, pero el costo del manejo del costo ambiental que tiene no está deducido de ahí. De tal manera que si tú haces todo ese análisis y haces un flujo de ingresos netos de todos esos costos, la gente te puede decir, yo te la puedo comprar por tanto, y te puede dar 2.000 millones de dólares, te puede dar 1.500, te hacen oferta a partir de ese elemento, que es lo que ellos van a juzgar dentro de lo que se utiliza para saber el costo de una empresa. Evidentemente hace 1 año y medio o 2 años, Punta Catalina era una especie de maldición, ¿no? Hoy en día parece una empresa, un activo Cuando, importante. cuando Punta Catalina le da mantenimiento hoy, todos los dominicanos lo sentimos en la cantidad de horas que recibimos. Bueno, eso depende también, porque fíjate que hay una ineficiencia de los generadores privados por cuestiones de regulación que justamente producen a un precio alto, y como entra generalmente, Por mérito. no por mérito, sino entra cualquier planta, incluyendo la del precio más elevado, entonces efectivamente lo que producen a un menor precio venden al precio más elevado, porque hay una renta que se produce entre el diferencial del precio más elevado y el que produce más eficientemente. Pero al final, ¿quién pone el precio? El más deficiente. El más deficiente. Bueno, entonces ahí radica la importancia de Punta Catalina, ¿no es cierto? No, porque Punta Catalina no es la que pone el precio, porque tiene el Es un precio tema de más bajo. regulación, como decía. Bueno, no, pero, bueno, sí, exactamente, pero Punta Catalina suple gran parte de la energía que suplen hoy o que podían suplir las deficientes. Pero es que el precio no es igual. Ahí lo que hay, y eso lo explicó David Ricardo hace mucho tiempo, hay una renta ahí, que es la diferencia de la producción de baja productividad con una de alta productividad. Alta productividad de Punta Catalina, y las otras, por cuestiones de regulación, insisto, que lo señaló Ana Carolina, efectivamente no se regula que generalmente sea el más eficiente el que entre, sino también que entre el más ineficiente. Y el más ineficiente es el que coloca el precio. Ahí está la trampa, ¿no? Ahí está pero el regulador no hace nada. Bien, nos quedan 2 minutos. Yo quiero darle oportunidad a los abogados. ¿Qué podemos esperar entonces ahora? ¿Cuál sería la salida más honorable de esta situación? No, mira, lo más importante es 2 minutos nos quedan. Lo más importante es el contrato que va a regular ese fideicomiso. Ahí es que se establecen cuáles van a ser los beneficios del Estado como fideicomitente y los beneficios de la entidad fiduciaria. Eso es lo más importante. Entonces el Estado, la sociedad dominicana, como yo dije ahorita, debe estar vigilante con respecto a ese contrato, de manera que no afecte al Estado dominicano de manera significativa. Abogado. Como que si el pueblo dominicano fuera mi cliente, yo le dijera que revisemos en la letra pequeña. La que está al reverso, ¿no? Sí. Que ahí está el kit del asunto. Bueno, jóvenes, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Muchas gracias por lo de por la jóvenes. invitación. Yo pienso que los amigos televidentes han disfrutado del tema y tienen hoy una idea más cabal, más completa de lo que se trata cuando se habla de un fideicomiso, especialmente cuando está relacionado con un evento o con un activo tan importante como es Punta Catalina. Así que gracias nuevamente, les deseo un buen resto de la noche y un buen fin de semana, lo que resta de fin de semana. Y a los amigos televidentes los espero el próximo sábado para otro programa como este. Hasta entonces.